Nos mintieron. Nos dijeron que había una música completamente pura, que si estás usando máquinas, estás haciendo trampa. Por eso el odio al autotune. Porque pareciera ser que te está mintiendo a la cara. Pero ¿y si te dijera que tus ídolos hackearon la tecnología mucho antes que con el autotune? Desde los susurros de Sinatra hasta los movimientos de Sandro, la música y la tecnología siempre estuvieron emparejados. Y hoy vamos a entender por qué el autotune no vino a matar el talento o la música, sino que vino a reconstruir otra forma de ser humanos. Charly García no fue el primero en declararle la guerra al autotune, pero para nosotros fue el más relevante. ¿Se acuerdan? 2018, premios Gardel, el Duki canta su tema Rockstar frente a una orquesta sinfónica. Minutos después, Charly García sube al mismo escenario a obtener su galardón de oro por su álbum Random. Y en ese momento soltó una frase al aire que generó mucha polémica. Hay que prohibir el autotune. Y hay que prohibir el autotune. Muchas gracias. Lo irónico no es que Charly García se esté quejando, no sería la primera vez. Sin embargo, lo curioso es que cuando Charly García en 1983 saca clips modernos, los rockeros puristas lo querían asesinar. Le decían que era de plástico, que las baterías no tenían alma porque no eran tocadas por músicos, que se había vendido al sonido de Nueva York. Yo pienso que Charly García fue el primer trapero de la historia. El tipo que entendió que la máquina no viene a reemplazar la música, sino a complementarla. Por citar un caso más, el de Jay-Z en 2009, cuando saca su canción Dead of Autotune. O sea, el tipo que construyó un imperio a través de samples termina diciendo que hay que destruir el autotune. Irónicamente, después de decretar eso, la década siguiente se basó completamente en el autotune. Yo creo que tanto Jay-Z como Charly García se olvidaron de un elemento fundamental. La tecnología siempre media en la música. Olvidaron que ellos también fueron el ruido que asustaron a los más viejos. Para entender la función del autotune y en general de la tecnología y la música, nos tenemos que remontar al siglo XX. Ya que en el siglo XX se crea lo que hoy conocemos como la industria musical, es decir, una industria de masas. Ya cuando Thomas Edison inventó el fonógrafo, le llovieron críticas. Decía que el sonido, la voz, estaba robotizado, que había reemplazado lo que antes era humano por lo material. La música dejaba de ser un evento de orquesta para pasar a ser un objeto. Después llegó el micrófono eléctrico y creo que la persona que mejor lo supo utilizar fue Frank Sinatra. Antes, los cantantes debían proyectar su voz en el teatro. Frank entendió algo revolucionario. El micrófono no era para que te escuchen los del fondo, sino para cantarle susurrando a las damas. Lo llamaron inmoral, afeminado, degenerado. Decían que su talento era un truco porque aprendió a manipular la distancia del micrófono. Se acercaba para contar un secreto, se alejaba para el grito, evitaba los siseos. Es decir, que Sinatra no solo cantaba, sino que manipulaba una máquina para crear una intimidad que de otra forma física hubiera sido imposible. Ahora, si vamos al caso argentino, tenemos que empezar por Gardel. Solemos creer que Gardel era un milagro cantando, una bendición. Lo cierto es que tenía un talento inigualable, pero también él estaba mediado por las máquinas. Fue uno de los primeros en pasar de la grabación acústica a la grabación eléctrica a través de micrófonos. Todo esto fue en los años 20. ¿Pero por qué era importante? Porque Gardel entendió antes que nadie que una grabación no es una realidad, sino un registro, una construcción. De hecho, en muchas de sus películas hacía playback, es decir, la canción ya estaba grabada y él solo hacía la mímica. Sincronizaba con su cuerpo una voz que ya no estaba ahí. Pero en Argentina nadie llevó esto al límite como Sandro. Él no usaba solo el micrófono para amplificar su voz, sino que lo usaba como una herramienta melodramática. Escuchen sus grabaciones. Sin poder conversar tratando de decir. Ese siseo en el aire cuando inhala, el golpe seco del aire chocando contra la cápsula del micrófono, los movimientos violentos que hacía con el cuerpo mientras el micrófono lo tenía en la mano. Ese ruido para Sandro era una adrenalina que se transmitía a la gente. Sandro no solo quería que escuche su canción, sino su agitación, su deseo.
Hackeó esa frialdad de la tecnología y le puso emotividad. Sandro convirtió el audio en pasión. Entonces, si la música está todo el tiempo mediada por tecnología, desde su grabación hasta su producción, hasta las herramientas materiales con las que se realiza, lo interesante no es que hace el programa con la voz, sino que hacen los artistas con la tecnología. Yo creo que Duki, Sandro, Sinatra, Gardel, entre otros artistas, utilizaron la tecnología de su época para transmitir y crear música. Ahora bien, ¿cuándo nace el autotune? Hace muchos años que existían estas herramientas que corregían la afinación, pero no va a ser hasta 1998 con Cher y su canción Believe. Era la primera vez que el mundo escuchaba a un artista que salta de nota en nota sin humanidad. Suena metálico, a futuro. Esta es la historia oficial, aunque de fondo hay otra. 2 meses antes de Cher, en agosto de 1998, Maxi Truso ya había utilizado esta herramienta. Lo usaron en la canción Fragments of Life. La historia cuenta que la discográfica usó a Maxi Truso para que le explique cómo utilizaba este efecto, ya que lo querían usar con Cher. Publishing nos dice por qué no le muestran cómo hacer el efecto al productor para que le ayuden a Cher en esto. Nos puso una guita Warner Chappell y le explicamos cómo hacer el efecto y ahí salió Believe. Ahora, la historia siempre tiene giros inesperados. La lógica sería que Maxi Truso, el pionero del autotune, defienda a los artistas que lo utilizan. Pero no, en recurrentes entrevistas, en los últimos años, disparó contra la nueva escena urbana argentina. Dijo que hay pibes que si no utilizarían el autotune, sonarían fatal. Sé que hay pibes que sí, la verdad que si no usan el autotune no está buena la voz que tienen. Una aclaración importante, jugar con la voz ya se había hecho anteriormente, con algunos programas como Talkbox, Vocoder, que le daba ese tono robótico a la voz del artista. Pienso en el caso de la intro de California Love de Dr. Dre y Tupac. Pero lo que sucedió en 1998 fue distinto. Los anteriores programas disfrazaban la voz en ciertos tonos. El autotune, en cambio, como un parásito digital, transforma la canción completa. No es un efecto, es la reconstrucción de una identidad. Esta línea histórica no se detuvo con Maxi Truso, sino que en los 2000 explotó exponencialmente. 2 casos, T-Pain y Kanye West. Para mí son los artistas que lo llevan al límite. En 2004, un pibe de Florida, de Estados Unidos, comienza a coquetear con esta herramienta y se convirtió de una forma revolucionaria en su propio sonido. Lo interesante es el cambio de eje a comienzos de los 2000 con respecto a los 90. Recordemos que veníamos del asesinato de Tupac y Biggie, del gangsta rap, de la guerra entre costa este y costa oeste. En ese sentido, T-Pain se aleja de ese tipo de rap e incluso se desplaza geográficamente, ya que no está en el punto central de Los Ángeles o Nueva York, sino en la Florida. T-Pain no buscaba un sonido sobrehumano, sino que buscaba la humanidad de esa música gospel que le interesaba a él. En un punto usó la máquina para rezar, no para esconderse. Pero el verdadero terremoto llegó en el 2008 con el álbum de Kanye West, 808 Heartbreak. Primero, para entender este disco hay que entender el dolor de Kanye West en ese momento. Había perdido a su madre Donda en 2007 y en 2008 se había separado de una relación de muchos años. Tenía el corazón roto y la garganta cerrada. Dentro de la lógica purista del rap, el álbum es completamente disruptivo. Veníamos de una década de misoginia, del P.I.M.P., del tipo duro, del gángster, de las armas, de los músculos. En un punto lo que hizo Kanye para otros era pussy. Llorar por desamor utilizando un filtro robótico parecía ridículo. Sin embargo, Kanye West utilizó esta herramienta para descender al pozo de la depresión. Convirtió el efecto en una armadura para mostrar su fragilidad. Si analizamos el álbum completo, pareciera ser que Kanye West nos quiere decir algo que no lo puede expresar con su voz natural. Por supuesto, no todo fue un aplauso. Desde una perspectiva de género, el álbum es problemático. La acusada no tiene voz, nunca puede defenderse. Es un monólogo de un dolor masculino procesado por una computadora. Pero más allá de las críticas, Kanye West cambió la historia del rap desde ese momento. Llegamos al final y la pregunta queda flotando en el aire. ¿Maxi Truso tenía razón? ¿Charly García tenía razón? Si miramos la historia completa, desde el fonógrafo de Edison hasta el álbum de Kanye West, la música nunca fue pura, siempre estuvo mediada por tecnología. Se le hacen 3 críticas fundamentales al autotune: que oculta la falla, que son todos iguales
y que deshumaniza la voz. Y es cierto, en parte el autotune podría ser las muletas para un artista mediocre. Sin embargo, también para un artista de alto calibre, el autotune puede ser una herramienta central para proyectar su concepto artístico. Yo creo que es el sonido de una generación que no puede separar lo que siente de la herramienta digital que usa para expresarse. Pero ojo, el debate técnico ya se desarrolló. La música está mediada por tecnología. Ahora nos encontramos frente a un debate ético. Con la inteligencia artificial ya no solo podemos corregir nuestra voz, sino crear una nueva. La pregunta deja de ser si el autotune es bueno o malo. La pregunta es mucho más profunda. Ahora que podemos corregirnos y mejorar nuestro tono, ¿debemos utilizarlo o no? Y antes de terminar, tengo que decirte algo, que mi voz que escuchás ahora tampoco es natural, sino que está mediada por un micrófono, por una computadora y por esa red social que lo está transmitiendo hacia vos. Esto es todo por hoy. Muchas gracias si llegaron hasta el final del video. Nos vemos la próxima.